Hola, buenas tardes. Estamos en un lunes de mediados de septiembre del 2022. En este caso, en el capítulo número 9 del ciclo Referentes, que tiene como invitado especial a Marcelo Mogileski. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Máximo. Bueno, un gusto que me hayas invitado al ciclo. Uh, Particular este ciclo que armaste y ya me da curiosidad, ¿viste? Sí. Por un lado, porque sos testigo de una época, y Ujú, por otro lado, porque este, tengo la impresión de que el concepto de registro de lo que pasa culturalmente en cualquier lugar, en la Argentina lo tenemos muy vilipendiado, ¿no? Lo tenemos como ujú. muy inhibido. Me doy cuenta más que nada cuando viajo, viste, que yo viajo a cualquiera y siempre hay alguien filmando y grabando. Entonces yo Sí, digo, ¿qué pasa, no? Digo, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Canadá, siempre hay alguien que se encarga de hacer un registro de lo que pasa, ¿no? Y a mí me claro. resultó siempre, digo, por ahí el tiempito, poco tiempito que tuve en el Fondo Nacional de las Artes trabajando como, digamos, operador cultural, si quiere, o Sí, aportando ahí. sí. Y yo decía, che, registremos todo, ¿no? Como atento a esto que es la huella de la gente que vamos pasando y después nos vamos de este mundo y que no quede solamente una cuestión formal, rígida, como es un disco, en este caso los registros de YouTube y esas cosas, sino algo más. Por ejemplo, un pensamiento, Las palabras, las palabras. ¿no? Claro, bueno, Marcelo, les cuento a la gente que nos está escuchando, es uno de los referentes que yo elegí porque me parece un músico muy interesante. Marcelo es multiinstrumentista, es una especie de vientista absoluto, digamos, toca cualquier cosa que se sople y lo toca fenómeno. Toca el piano, muy bien, lo he escuchado hace poquito tocar el piano, canta muy bien, silba muy bien, es decir, que tiene una paleta artística muy sólida, muy buen compositor y con proyectos de los cuales vamos a hablar durante la charla, muy interesantes todos. Lo primero que yo le pregunto, Marcelo, a los invitados de este ciclo es cómo empieza la música en tu vida, calculo que de niño debe haber sido, si es por cuestiones familiares, padres, tíos, hermanos, o es una cosa que a vos un día te apareció y ahí te quedó para toda la vida. Mm. Siempre viste que tenemos una narración que armamos de lo que recordamos porque la verdad es una construcción en este sentido, ¿no? Yo Totalmente. imagino que haber tenido una hermana que amaba a John Baez, por ejemplo, y que se acompañaba con su guitarra y cantaba Ujú. en algunos eventos sociales y demás. Después no siguió el camino profesional, cantaba en coros, pero ella tenía 12 años más que yo, así que cuando Ah, yo nací, ella ya tenía 12 y cuando yo tenía 7, que me pusieron una flauta en la mano en la escuela, ella ya tenía más o menos 20 años, ¿no? Y a los 20 años, a los 7 míos, sin duda esta hermana debe haber marcado más de lo que ella misma cree, porque seguramente. yo ya no está en Ujú. este plano de la vida. Ajá. Eh, pero también tenía una relación con un abuelo, estoy hablando cuando yo tenía 8 y mi abuelo tenía 80, Ah, que había venido de Rusia y de Berlín. Rusia pasó por Berlín y llegó a Buenos Aires cuando era muy chico, con un ujú. violincito en la mano de 1739, que aún está en la familia. Mira, Y él solía hacer unas músicas que después de un tiempo yo pude entender que eran algunos valsecitos criollos mezclados con el habanaguila o con cosas rusas. qué Y bueno. claro, en esa mezcla aparecía mi abuelo materno tocando el violín, mi papá tocando el bombo, cosa que era inclasificable, digamos. Yo creo que si tengo alguna ruptura lógica es ese trío que armábamos de bombo, violín y flauta dulce, ¿no? Es imposible que suene bien eso. Qué original, ¿no? Qué Claro, original. sin duda. Igual me parece que sin duda estas fueran las huellas, junto con algo que también me sirve hoy de adulto y que soy docente en distintos planos, de lo que impacta en los chicos, en los niños, en las niñas, eh, las impresiones tempranas, ¿no? En el colegio que yo estaba, pronto entré en el coro escolar y yo me acuerdo cantar unas cosas de Bach a distintas voces Mira qué lindo.
no leíamos música, pero sí estábamos con este profesor de música que se acompañaba con un piano o un acordeón y que nos pasaba las voces como así al tuntún, pero íbamos armando algo que en mi cabeza quedó grabadísimo, que era la polifonía, ¿no? O Ah, cierto contrapunto o base, o la idea de armonía por superposición de voces. Y ujú. esto digo esto porque así como apareció esa experiencia, que después cuando descubrieron que yo tocaba la flauta dulce, ya me sacaron del coro y me dejaron medio solista adelante con la flauta, cosa que me entristeció un poco, pero también Mm, me dio el lugarcito que tuve con la flauta, ¿no? claro. Pero después, a los 10 años más o menos, llegó Hugo Díaz a la escuela Wow. con un bombisto y con un guitarrista, y yo recuerdo que nos bajaron al salón de actos para que los chicos veamos ese concierto, ¿no? Este, vos sabés que pasó tanto tiempo y yo no sé si lo inventé o esto pasó. Mi recuerdo, Una construcción. claro, por eso hablaba de lo de la construcción, porque mi Claro, recuerdo y mi narración en otros reportajes es que claro. yo lloraba y los chicos que me rodeaban me cargaban porque yo lloraba cuando el gordo soplaba esa armónica a esa manera, ¿no? Que era tremendo ese muchacho tocando la armónica. Yo estoy seguro de haberlo visto, así que si no fue en el colegio fue en el club, no sé. Ah, Pero digamos que el encuentro con Hugo Díaz y con esa expresión salvaje y nuestra, yo creo que me dejó clavado también una emoción, yo diría una emocionalidad, ¿no? Después uno mira. la reconstruye, yo traté de tocar la armónica y lo logro medianamente, Ujú, pero con Hugo en mi cabeza o en mi espalda. Era la música que escuchaba mi padre también, la claro. selección de temas literaleños que tocaba Hugo Díaz en los discos de vinilo, la tengo en el mate como si fuera ayer, ¿no? Ujú, Así que yo creo que entre eso y un recuerdo de infancia un poquito más loco, que es que cuando yo tenía la edad de más o menos de 2 o 3 años, en las fiestas familiares de Julián Álvarez y Arenales, la casa de mis padres, me sentaban en un sillón de cuerina, me paraban en un sillón de cuerina verde alga y me hacían cantar en las reuniones. ah, mira. Y en ese momento se callaba la familia y yo tenía nada, no me acuerdo, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente lo que imprimía en mí ese momento, ¿viste? Que era Claro, divertido, no tenía presión, sino que tenía amor alrededor, ¿no? claro, Un amor claro. familiar, ¿no? Una cosa. Pero bueno, es por eso digo que lo de las construcciones, porque yo sé que esto pasó también. Si tendría 2 o tendría 5, no me acuerdo, no hace la diferencia. Claro, Pero sí que las impresiones musicales, en dos sentidos, en el interior del músico y en el lenguaje musical como medio de comunicarse con el exterior, con el entorno, ujú, eso sí yo creo que son impresiones muy tempranas que me dejaron pegado en el mejor sentido y que tal vez ayudaron a pasar una primaria que era bastante desangelada para mí porque yo no jugaba al fútbol, no juntaba ah, figuritas, o sea, digamos que mi sensación, no te diría que llegué a ser bulineado, como se diría ahora, sí, pero sí que estaba fuera del grupo, digamos. Yo lo único que hacía, me la pasaba tocando la flauta en los recreos, y algún encuentro tardío con compañeros de esa escuela me dicen, yo me acuerdo de vos porque estabas todo el tiempo tocando la flauta en cualquier rincón. O sea que esto ya no es una narración, pues lo pude corroborar. claro, claro, claro. Pero algo así, yo siento que fue como una especie de paraguas protector, ¿no? Para dos situaciones que se daban paralelamente. Una es esta dificultad de tener amigos en la primaria, que se extendió a la secundaria también. Y por otro lado, la extrañeza de que yo sentía ser visto y oído, Claro, que yo tenía una voz musical, porque si no, digamos, pasaba totalmente desapercibido, era un claro. negrito, muy, digamos, yo el recuerdo que tengo es que no tenía otro atractivo, ¿no? Excepto cuando yo No, empezaba a sonar, ¿no? vos hablás del paraguas protector y me parece que a los que, como a vos y a mí nos pasó de niños, que empezamos con la música, yo también empecé de muy niño, fue una especie de salvoconducto para, digamos, sobrevivir a situaciones que por ahí los otros pibes no tenían. Yo jugaba al fútbol, no jugaba mal, incluso
mi otra vertiente profesional hubiese sido ser jugador de fútbol, pero claramente fracasé. Y me acuerdo que la música era un hecho de muy pocos pibes, Ujú. cuando nosotros éramos pibes, digamos. Vos tocabas la flauta, yo tocaba la viola, y no muchos más pibes se acercaban a No, esa situación, ¿viste? no era tan, tenés razón, no era tan habitual, éramos No. poquititos. Y si vos lo trasladás a la adolescencia, donde uno ya empieza a elegir la música que escucha, tampoco pasaba de que vos podías hablar con 10 compañeros de música. Yo tenía dos compañeros con los cuales podíamos charlar de, no sé, de sui generis o de lo que sea de aquella época, y éramos pocos, los demás nos miraban como bichos raros, ¿no? Sí, eso también, creo que también se llevó puesta a la secundaria, ¿no? No sé cómo fue en tu caso, pero Sí, claramente. era difícil. Yo ya estaba escuchando, digamos, en la secundaria estaba escuchando desde los Quilapayún, Iquique, digamos, lo que sería la música folclórica chilena y Sí, argentina, sí, de izquierdas profundas, sí. mezcladas con Led Zeppelin y con King Crimson. Yo tenía 13 o 14 cuando escuché ese sonido y dije, yo quiero vivir acá, ¿viste? No, Claro. sin saber qué era, ni tampoco es que era muy importante. Habían llegado, ¿viste? A Braxa Santana, ¿no? Como una mezcla que llegaba desde mi cuñado, que fue el marido, el primer marido de mi hermana, Claro. y un entorno muy, muy amplio, muy vasto en cuanto a, digo porque seguro en nuestra charla saldrá lo de por qué mis proyectos por ahí son transgenéricos, por decir así. Sí, Y yo creo que tiene que ver con esta formación también, que es que mi viejo se la pasaba escuchando Beethoven y a la vez, al lado de eso, aparecía Hugo Díaz o las chamarritas entrerrianas. La música rusa en los discos de pasta, que yo tenía una vitrola y la gasté. Mi hermana que venía con toda la música de Bob Dylan, John Baez, digamos, la protesta yankee, sí. o los primeros grupos ingleses, eso ya por mi parte en la secundaria, los primeros grupos ingleses que a mí me sorprendían así brutalmente, ¿no? Emerson Lake and Palmer, Yes, King Claro. Crimson. Y desde los 15 este mix con el folclore argentino que me caló profundísimo también, tal vez por la procedencia provinciana de mis viejos, que eran entrerrianos, Ajá. y ese olor a tierra mojada que yo la tuve en toda mi infancia, porque todas mis, todas mis vacaciones y mis viajes y que yo tenían que ver con ir a las tierras de mis viejos. Ujú. Cuando me refiero a los tierras, no porque eran en terratenientes, tenían un negocito así de chiquito en Entre Ríos, en Diamante. No eran sojeros, No, no exactamente. eran sojeros especialmente, claro. No, son Claro, los gauchos judíos venidos de Rusia y totalmente. bien de clase baja, digamos, media baja, no baja, Ujú. clase media baja, ¿no? Ahora, es muy interesante, Marcelo, escuchar en varios invitados a este ciclo y a otros, cuando vamos a los primeros acercamientos nuestros con la música, eh, todos más o menos cuentan lo mismo, lo ecléctico de la escucha en la familia, el folclore, el tango, en el caso tuyo la música rusa por ahí, por una cuestión de sangre, digamos, ¿no? Mm, Y cómo después esa escucha eh, se quedó en nuestra sangre y vos seguiste tocando música en tu carrera, digamos, ya como músico profesional, que tiene mucho que ver con eso, con esa escucha de niño, ¿no? mm. Sí, sí, sí. Esa mezcla, digamos, de géneros totalmente eclécticos por los cuales en tu carrera se puede escuchar mucha música diversa, digamos. No, no somos músicos que nos dedicamos a tocar, no sé, jazz, suponete. No, Mm, me parece que la generación nuestra, me parece, no sé si estoy equivocado, que fue la primer generación, la gente que nació como nosotros a comienzos de los 60 que empezó a romper estructuras en cuanto a eso. La gente más grande que nosotros son músicos de jazz, músicos de tango, músicos de folclore, la gente que toca música clásica. La sí. generación nuestra me parece que rompió un poco con eso. Sí, me parece, coincido totalmente, pero estoy preguntando, cuando te escucho, digo, ¿y por qué? ¿No? Estoy tratando de pensar Mm, por qué, porque tal vez es un fenómeno de, digamos, un efecto espejo de lo que era la cultura mismo en la Argentina o en Buenos Aires, ¿no?
No lo sé, pero estaba pensando en mi compañero Juan Falú, que Sí, tiene 12 años más que yo, y que sí, para él el mundo es el folclore, digamos, claro, no hay ¿ves? otras alternativas, Claro, ¿no? claro. Lo cual no quiere decir que Y no le está interese. buenísimo, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Claro, por Yo no lo supuesto. critico eso. Digo, me parece que No, nuestra no. generación abrió brechas hacia otros lugares que tiene que ver con la escucha de niños y después con la elección de estas músicas. Porque hablaste de Hugo Díaz, después hablaste de Zeppelin, de Yes, de Emerson, de Quilapayún, que da una ensalada musical Sí, tremendamente importante y rica, sí, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Y uno termina haciendo eso. Sí, yo me imagino que sí, y aparte porque cuando, digamos, si yo en algún momento intenté, casi te diría por una cuestión de mercado, apuntar a un solo lugar, no lo logré y siempre tengo una anécdota así graciosa para mí que estaba en Alemania o en Francia, ya ni me acuerdo, tocando una chacarera con Falú y del público vino una persona después y me dijo, qué hermoso tema klezmer que hiciste ahí, ¿no? Y era una versión de La Tristecita, no es ponerle, ¿no? Claro, claro. Como que, y yo también aprendí de eso que había algo interesante que era inocultable, ¿no? En el caso mío, esta raíz semita, para no Ujú. poner solamente lo judío, porque lo árabe también me imprimió mucho. Sí, Eh, pero sí, no es ocultable y es muy valiosa. Por el contrario de ocultarlo, después empecé a decir, bueno, este soy yo, ¿no? Con esta nariz, con este bigote, este soy yo. claro. Este es mi sonido, qué sé yo. Me acuerdo otras cosas como que en la época de comedia, este trío que vos mencionaste fuera de cámara antes, Ujú. de los años 80, que yo ahí lo conocía a Falú también, pero también lo conocía a Martín Tau, que era un solista del Colón de clarinete, con el cual intentaba yo estudiar mis primeros pasos. Yo era grande ya para el clarinete, tendría 22, 23, para Ujú. él ya era el cohete que yo haga lo que le estaba pidiendo, pero igual se lo pedí con tanta insistencia que al final logré que me dé unas clases y al poco tiempo me dijo, pero si vos estás haciendo lo de comedia, pues yo ya tocaba en el Hall del San Martín y en otros lugares, Claro. ya tenía un disco grabado con Iván Consentino, ¿no? Un cassette en esa época. Sí. Y dice, a mí me parece que vos podés tocar fantásticamente bien Mozart, y yo, pero tenés que dejar de hacer eso otro que estás haciendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y para mí fue tan útil ese ejemplo, ¿no? Porque en ese momento me di cuenta de que yo adoraba sonar con el clarinete sucio, Claro, digamos, lo sucio cuando decimos mugre, los músicos, ¿no? Esa claro, sí. suciedad, como dirían los japoneses, esa suciedad que muestra el paso del tiempo, ¿no? Que muestra el dolor, que muestra la vulnerabilidad, Claro, claro. ni más ni menos, ¿no? Entonces yo no quiero sonar como si fuera un cristal inmaculado, ¿no? Y eso se ve en mis instrumentos, todos mis instrumentos están cachados, cascados, usados, sucios entre comillas, digamos, ¿no? Porque yo Toca- soy una persona sucia. tocados, están Claro, tocados. están tocados, han pasado Claro. por miles de escenarios, se han mojado, han sobrevivido tormentas y pérdidas de valija, qué sé yo, todo Viajes. eso es, ¿no? Claro. Claro, Entonces, claro, claro. está bueno también porque yo ahí también entendía que para mí era una obsesión, más cuando lo conocía a Falú, que él me decía, ¿qué sonido tenés, Moby? Me decía él, el sonido, ¿no? Y él Claro. también lo tenía en su guitarra, digamos que venía de otro lado, pero él me hizo como reparar en el asunto del sonido, que yo ya lo venía sintiendo, pero me di cuenta que hay algo con el sonido que es, bueno, inevitablemente nosotros podemos tener brillantes ideas, hermosas interpretaciones, pero hay algo que se transmite por el sonido en el caso de la música, Ujú. que si no lo atendés, desestimás un vehículo que va derecho al corazón, no al oído, ¿no? Claro, Porque claro, lo sabes claro. bien. Me acuerdo de una charla que había tenido con César Franov, con el cual también trabajé en otra época, el gran bajista, Tremendo. que nos fuimos en el 89 con Lito Nevia a México y que él me Ujú. hablaba del sonido. Y yo decía, pero César, pero el sonido, vos tocás el bajo eléctrico, hermano. Como vos enchufás el bajo y suena el bajo. Hasta que yo presté atención también, yo no era tan chico en esa época, pero presté atención a que, bueno, el bajo de él no sonaba como otros bajos, ¿viste? No.
No, no, no. Y era un bajo eléctrico, ¿no? Tenía todo esto. Sin embargo, ahí yo entendí que había una cosa que tenía que ver con esa mezcla de sonoridad específica y también del toque, ¿no? De la Claro, cantidad de matices, de articulaciones, de swing, de tantas cosas que están en eso que lo podemos definir como sonido más grande, ¿no? generalista, claro. Mm, Che, Marcelo, hablando de, ya que vos tocaste el trío Comedia, sí. ¿ese se puede considerar tu primer grupo, digamos, con cierta trascendencia o hubo algo antes? No, lo que hubo antes era un grupo que se llamaba Manguinot Bashirá, que es quiere decir melodías en la poesía, en Ah, hebreo, que fue mi primer grupo en donde yo tenía, mi primer disco, ¿no? ah, En donde yo tenía 15 años o algo así. Eh, por ahí un poco menos, porque fue mi preceptor del colegio el que me metió ah, en ese disco cuando yo tenía 13 años. Y era nada, una batería, un pianista, un guitarrista, tres cantantes y yo con la flauta dulce improvisaba lo que tenía que hacer, porque nadie me ah, decía lo que tenía que hacer ah, en esa época. Y eso quedó registrado, tengo por ahí algunos cassettes y tengo también el disco que me lo copiaron alguna vez del vinilo. mira. Pero eso era como de puertas adentro en la comunidad, ¿no? Ujú. Sin embargo, en esa época, yo por ahí, si tenemos la misma edad o casi, te acordarás de Embajadores Ventil en la trasnoche. No. Embajadores Ventil es la marca de un cigarrillo. Había un Ah, ciclo que lo auspiciaba Embajadores Ventil, ah, que tenía el tema de Focus. Loru, 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 ah, loru, loru, Hocus loru, Pocus. como, claro, que como Claro, claro. cortina. Y yo me acuerdo que ahí fui por primera vez a una entrevista de radio, ¿no? En la FM, con ese disco que habíamos grabado. Qué Y bueno. estaba el Flaco Espineta Wow. en ese programa, ¿no? Que fue la única vez que me crucé con el Flaco. A él le había gustado porque el disco era de rock israelí, digamos, o Mira. rock judío, ni siquiera puedo definirlo. Éramos tipos que estábamos acá en Buenos Aires, que hablábamos en hebreo y que a mí me hicieron tocar porque yo era un chiquito, eso que te dije, ¿no? Que no paraba de tocar en los Ah, recreos. claro, claro. Pero lo que vos comentás de comedia, sin duda que es el primer lugar en donde se abre a la comunidad en general, no a la comunidad judía, ¿no? Ujú. Este, pero, por ejemplo, en comedia estaba César Lerner, con quien todavía hoy tocamos y somos hermanos del alma, hace Ujú. 40 y pico de años estamos juntos, y él me conocía muy bien de los conciertos de Manguinat Bashirá. Él Ah, iba como fanático a escuchar esos conciertos que ah, sucedían casi te diría puertas adentro de los clubes, ¿no? En donde de golpe juntábamos, en la Cinemateca Argentina, por ejemplo, del Ya, juntábamos 1000 personas, qué ¿viste? Era locura. una locura, pero teníamos muchos seguidores en esa época, ¿no? ¿El trío comedia surge a partir de una cuestión propia tuya, digamos? ¿Vos sos el generador del trío? No, eso fue, fue un encuentro con César, Ah, que estábamos en un cumpleaños mixto quiere decir porque era mi exnovia, el mejor amigo de él y otra chica que era no me acuerdo quién, tres cumpleaños juntos. En el barrio de Belgrano R había un piano. César se sentó a tocar el piano. Yo siempre iba con la flautita, desde los, no sé, 7 años que la flauta estaba junto con los documentos. Y nos pusimos a zapar esa noche y nos ah, olvidamos del cumpleaños y estuvimos ah, tocando toda la noche. bien. Música improvisada, ¿no? Sí. Y después empezamos a reunirnos. Llamamos a otro saxofonista que era del oeste, porque César era de Morón, Ah, que se llamaba Quique, tipo divino. Yo conocí el saxo por primera vez de cerca ah, en ese momento, el saxo tenor, y lo encontramos a Horacio Winehouse, que era el chelista del trío, no me acuerdo ya por qué lado, él tocaba con Javor, que era Sabor, sí, sí, el cantante uruguayo. el uruguayo que vivía acá en Argentina, creo, Sí, en el tiempo que tocaba candombe, así sí, que sí, lo sí. del candombe también me llevó por ese lado, el Ujú. conocer que existía el candombe, ¿no? Yo nunca supe nada del candombe, pero por ese lado entendí que había algo valioso negro que estaba sucediendo en nuestras culturas del Río de la Plata, ¿no? Ujú. Y la estética, la línea estética, ¿qué era? La línea estética estaba muy influida por varias cosas, pero la más fuerte tal vez era, nosotros escuchábamos en Morón, cuando terminábamos los ensayos estos raros que hacíamos con César y con Horacio,
nos quedábamos toda la noche escuchando vinilos y discos, y ahí se escuchaba Keith Jarrett, Oregon, el trío Oregon, Wow, este, el grupo Oregon, no el trío, el grupo Oregon, que para mí era como así un sello también en el alma, porque estaba McCandless. tremendo. No, sí, sí, era un grupo tremendo. Sí, Y sí. eso se mezclaba con la consagración de la primavera de Stravinsky. Piensa que yo los dos estudiábamos piano, él era pianista, yo no, pero yo empezaba a estudiar y veía los microcosmos de Bartók en el piano. Entonces estábamos como locos viendo que las pequeñas canciones populares húngaras eran intervenidas de una manera brutal con las disonancias, ¿no? Sin Claro. perder la frescura del ritmo y de, bueno, eso que pasó con Kodali y con Bartók. Y Ujú. yo no sabía ni que existía, excepto que empezaron a los 17 años, 18, empezó a aparecer esa música cerca por el piano, como te digo, por esos increíbles libros para iniciados del piano, ¿no? Que hay, ahora estoy yo con mi hijo de 11 viendo las aventuras de Iván de Cachaturian, por ejemplo, y se ve Ajá. toda la disonancia, los Qué clústeres, bueno. sí, los ostinatos, una cantidad de conceptos que están preparados para que un niño agarre eso y después no se olvida nunca más del sabor de eso. Yo lo estudié Claro. cuando tenía 17 también. Y digo esto porque los temas de Comedia Trío eran bastante locos porque tenían por un lado eso y por otro lado los dos escuchábamos Bert Bacharach, Ah, por decirte un ejemplo, ¿no? O digo como cosas que pasan en esta mixtura tan extraña que describíamos al principio y que eso es extraordinario en donde se alojan, porque es como yo te dijera, por un lado la astucia de poder empezar con algunas disonancias y con las armonías más locas o algunos ostinatos, y por otro lado con toda, como decimos nosotros con mucho amor, con toda la grasa del pop. claro. Es como ese permiso de decir, bueno, pues a mí me encanta bailar un lento, ¿viste? Y escuchar nada, a Bert Bacharach, por Claro, ejemplo. claro. ¿No? Te digo eso porque el otro día estamos haciendo como unos encuentros con César para componer in situ los dos. Cada Ujú. uno se va a una pieza y se compone algo, y después nos juntamos Qué en el bueno. estudio y lo producimos de nuevo. Y él tocó una cosa y yo le digo, loco, eso es Bert Bacharach, así. Dice, uy, Mogi, eso era, yo no me acordaba de dónde salía ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, la estética, volviendo a la estética de comedia, ya había, además de lo que vos acabás de contar de esa mezcla de cuestiones musicales, ya había un olor argentino, digamos. Sí, yo creo que es inseparable, ¿no? En Ah, un sentido. Eh, digo, seguro que había cosas, por ahí si digo en porcentaje sería más ruso que argentino, ah, él en el caso de César Polaco, pero había mucha argentinidad porque en ese momento nosotros estábamos mucho más insertos en la música socioculturalmente que hoy día. mm, Digo, en los 80 estaba Música Siempre, en donde nos encontrábamos con Marián Farias Gómez, con Baglietto recién naciendo, o sea, con la canción Rosarina, con Marcama, que traía lo del altiplano, digamos, y ahí en el medio estaba Comedia tocando con el trío, ¿no? Lo que era claro. la resistencia a la dictadura. Mientras hacían teatro abierto, danza abierta, había Sí, música siempre, que era este movimiento, donde yo lo conocí también al Chango Farias Gómez, o cercano, digamos. Entonces, para mí, Ollantay, me estoy acordando de grupos. Santana, sí. eh, Digo, toda gente que después fueron nuestros compañeros, porque íbamos al hall del San Martín a tocar y estaban ellos de público, y después yo iba a escuchar y estaba, cuando escuchaba Marcame, estaba yo de público. Ujú, Digamos, había una cosa de muy poca barrera intergénero en esa época, ujú, porque lo desesperante era estar juntos para oponerse a la dictadura, ¿no? Y a la claro, opresión. claro. Entonces era un gran pulmotor para nosotros estar juntos, hacer unas reuniones. Me acuerdo que el estreno de Música Siempre, o el concierto fue en la Boca, en la Bombonera, ¿no? Y nada, extraordinario. Yo no había ido nunca a la Bombonera en mi vida, y nunca había estado con tantos músicos de distintas tallas. Y tendríamos 21, 22, ¿viste? Éramos Claro. muy chicos, muy chicos. Lo que pasa es que también hay que explicarle a la gente más joven que nosotros que esos 80
primarios y después especialmente a partir de la llegada de la democracia, hubo una explosión de bandas, una explosión de conciertos, toques en claro. las plazas, Ah, mucho concierto de muchos grupos como comedia así de música original, ah. digamos, ¿no? Es decir, de Sí, gente sí, que sí, medio disruptiva, digamos, en sus sí, mensajes. sí. La guerra de Malvinas ayudó también un poco a poner la música argentina en otro lugar. Y ahí hubo, me parece que un caldo muy importante de un montón de bandas y de Sí, cantantes y de solistas y de sí. compositores nuevos, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo lo que digo es que por ahí, en esa época, siento, pero esto es una cosa absolutamente personal, pero me sentía pertenecer a la Argentina de una manera mucho más contundente que hoy día, en donde estoy con la Ujú. sensación de estar atomizado, digamos, en donde lo que mueve la escena argentina es el mercado, ¿no? Tal vez es lo que mueve la escena mundial, digamos. El capitalismo ha sido tan brutalmente triunfador que es más saber quién pega en la radio, como diría Chipolati, o no me acuerdo quién lo decía. No, pero quiero decir, había otra cosa que nos nucleaba, que venía de, bueno, de la canción de protesta, junto con los que gritábamos por una música nueva también, inclasificable, como Comedia o Nuevos Aires, me aparece ahora Sí, otro grupo, otra banda con Claudio Méndez sí. y el Vasco de Bosque. Digo, gente valiosa de esa época. Bueno, Juan Falú, que se vino del exilio de San Pablo, que sí, de San Pablo, y que apareció en nuestra escena, Dolina, José Luis Castinera de Dios con Con Ana Cruza, Cruza, ¿no? claro, claro. Digo, pasaron un montón de cosas, que algunas eran anteriores y otras más posteriores, pero ese tiempo que vos contás, para mí era un hervidero en muchos sentidos, ¿no? Era como la refundación de una cultura y de un Sí, país, sí, después de sí, tantos sí. años de De decadencia y oscuridad, de tristeza, de claro. oscuridad, sí, sí. Sí, sí. Mm. Sí, y este proyecto del trío, ¿cuánto tiempo dura? ¿Hasta dónde dura? Pasa que yo en los años soy muy malo, pero Ah, yo creo que, no, soy muy malo, podríamos buscarlo en los discos el dato, ¿no? ah, Pero eh, el proyecto del trío tuvo unos años con Horacio en trío y después se ujú, convirtió en cuarteto ah, y ahí nos invitó Lito Nevia en su sello discográfico que era tan importante también para mucha música sí, alternativa y que no encontraba lugar, sí, Melopea. Eh, bueno, de ahí, de ese lado, apareció también para mí César Franov, que solía tocar con Lito Nevia. ujú, Eh, Ahí fuimos cuarteto con comedia, éramos dos vientistas. ah, El otro vientista se llama Leo Eras, que yo aprendí un Leo, montón con él. Él sí, venía de sí, la música más clásica, si querés, más leída. Yo ujú, era más improvisador, pero yo no tocaba el clarinete en esa época y empecé a tocar el clarinete para el quinteto, para el cuarteto, ¿no? ujú. Y Marcio Doctor, que es uno de los percusionistas argentinos, así que han Tremendo, sí, triunfado sí, sí, grosso. afuera, que era el cuarto integrante, ¿no? Ah, Percusión, teclados y dos vientistas. Y Horacio ya quedó fuera, quedó dedicado a la arquitectura y al diseño gráfico, ya ah, que fue el mundo de él, ¿no? mira. Pero esto habrá sido, yo la verdad es que tengo muy mala memoria para Ah, esto que digo, pero deben haber sido 10 años fácil de música, ¿no? un montón de tiempo. ¿Y Sí, cuántos discos hicieron con comedia? con el trío hicimos el cassette de Cosentino y con Ah, el cuarteto hicimos el disco con Melopea. ah, Hasta ahí llegamos. bien. Sí, Otra cosa que habría que explicarle a la gente joven, que en aquellas épocas grabar un disco no era nada sencillo, digamos. claro. Los valores eran otros, las posibilidades eran otras. Hoy lo podemos grabar acá en nuestra computadora personal y suena bárbaro. En aquella época, si no tenías un contrato con una discográfica o aparecía un loco como Lito Nevia con su sello Melopea, era muy complejo grabar. Muy complejo, sí, Muy muy complejo y muy complejo. caro, además. Muy complejo, sí, muy complejo y también, bueno, esto por ahí me agarra de viejo, que estoy ahora, pero yo tengo como una mirada sobre esa época muy romántica y muy amorosa, ¿no? Para Ujú. nosotros
meternos en un estudio a grabar un disco era como entrar en el templo sagrado, ¿no? Totalmente, Era como ir al Himalaya, ¿no? O sea, nosotros entrábamos en el disco y el tiempo que demoraba el disco después en aparecer era enorme. Entonces algunos proyectos desaparecían antes de claro, llegar al disco, ¿no? claro, claro, Pero quiero decir, era tan difícil grabar, que estaba lleno de mística también, ¿no? totalmente, Y por supuesto, totalmente. los discos alternativos como los míos o los de tanta gente de ese estilo, tenían una producción mínima al lado de lo que es lo que era un disco de rock en donde por ahí aparecían discos que en donde se producían en 1000 horas y nosotros los Claro, hacíamos en 100, ¿no? Era como, claro, como la ópera claro, prima de uno, pero sufrir, además otra cosa que es el no pertenecer al mercado, digamos, ¿no? Lo que hablábamos claro, antes también, ¿no? Es decir, claro, uno si hace una música dedicada hacia la gente que escucha, es una cosa y tiene un apoyo de una discográfica, tiene apoyo de la televisión, de la radio, de los medios en general. Pero si uno produce música, llamémosle original, es mucho más complicado, sí. incluso hoy en día, es complicadísimo. Sí, en eso no sé cuánto ha cambiado, ¿no? Por ahí la diferencia es que hoy, como digamos, todos colgamos cosas en la red, Eh, de alguna manera por ahí se da como una especie de corrida como de una corriente de gente que de golpe le gusta, no sé, un ejemplo de mi época, de otras épocas, pero Puente Celeste, claro. donde de golpe, hoy por hoy, podría ser que aparezca una corrida para que un montón de gente se sume a la escucha de una cosa así. Pero no es lo habitual, ¿no? No es lo No, habitual. no es lo habitual. Che, Marcelo, después de lo de comedia, ¿qué viene en tu carrera, llamémosle solista, digamos, o de tus proyectos? Mm. Bueno, cuando yo estaba haciendo ya con comedia el segundo disco, el cuarteto, apareció Juan Falú de San Pablo y estuvo incluido Juan, o más bien comedia dentro de un disco de Juan, haciendo un par de canciones con él. Ah, O sea que ahí mira. apareció mi contacto con Juan, que bueno, de hecho, en pocos días voy a dar un par de conciertos con él, después de mucho tiempo que no tocamos juntos, porque cada uno hace su carrera. Ujú, Este, pero fue también una larga data, ¿no? Porque te estoy hablando de cuando yo tenía, suponete, no sé, 30, ahora tengo 60, hace 30 años que yo toqué con Juan por primera vez, ujú. incluyendo a comedia, que a él le encantaba la música que hacíamos. Y a mí me encantaba la forma del folclore de Juan, así que el vínculo con Juan apareció ahí y también el vínculo con otras partes, como por ejemplo, estoy tratando de recordar una cronología posible, ¿no? Pero el conocerme con Quique Sinesi fue de la misma época. O sea, yo Ujú. a Quique, a Juan, a Dino Saluzzi, por eso Quique, que fue músico de Saluzzi muchos años, Sí, los conocí un poco en el mismo tiempo. En esa época el boliche La Trastienda estaba en Tamis y Gorriti, sí. y en ese contexto nosotros tocábamos con comedia, una fecha compartida con Dino Saluzzi Cuarteto, en donde estaba Horacio López, lo que era Alfombra Mágica, ¿no? Horacio Alfombra, López, claro. Matías González Matías González y Quique. y Quique, ¿no? Entonces ese trío con Dino, bueno, ahí se cocinó algo también que iba a dar frutos inesperados, porque unos años después yo ya estaba trabajando con Los Cuatro Vientos, que fue un grupo de saxos para niños. Donde estaba Leo Eras también. Claro, donde estaba Lugo Veras también. Claro, claro. En Cuatro Vientos hacíamos la historia de la música a los cuatro vientos, ¿no? Soplando la historia de los cuatro vientos, hicimos otras cosas. Tuvimos muchos años trabajando también en cuarteto de vientos, con temas propios o temas arreglados y demás, hasta que en un momento yo quemé los fusibles y me fui de Cuatro Vientos y ahí entré a trabajar con Quique fuerte. Ujú. Y los dúos que persistieron en ese momento era o tocaba con Quique o tocaba con Falú, ¿no? Qué Eh, mundos tan distintos, ¿no? muy Pero distintos. que vos pudiste adaptarte a esos dos mundos, ¿no? Sí, muy distintos, digamos, y de hecho con Quique íbamos a los festivales de jazz de Alemania y con Falú íbamos a los festivales de la guitarra en la campiña de Normandía. Y había como, eran distintos planetas, aunque los dos muy argentinos, Sí, ¿no? Uno más sí, sí. tradicional, si quiere, y el otro más libre o más del Río de la Plata. Creo que libres son los dos, hablando de valores, ¿no? Pero
en ese tiempo yo estuve un tiempito alejado de César, porque César había hecho un intento por irse a vivir a Suiza, Ujú. y cuando volvió César de Suiza volvimos a estar juntos y ahí empezó el proyecto de Klezmer, paralelo a estas cosas. Yo tenía siempre, yo les hablo a mis hijos del multiquiosco, ¿no? Que para hacer música en la Argentina y poder criar 6 hijos uno tiene que tener grandes habilidades para Seis combinar la hijos, agenda. wow, 6 hijos, wow, es un Seis montón. hijos. Y para Claro, combinar las agendas para que uno de golpe pueda hacer la música de una película, la claro, música de un espectáculo de danza contemporánea, el disco nuevo o irse de gira por Canadá. La verdad es que todo eso es un misterio para mí, porque todavía ¿cómo lo se estoy hace? haciendo. ¿Cómo se hace? Claro, Sí, digamos, todavía sigo viviendo de esa manera claro, claro, y conformó una manera de vida también, ¿no? Porque si algo me enseñó también esa forma es el valor que tiene quedarse en el mismo lugar. Esto me refiero a que todos los proyectos míos tienen muchos años atrás. ujú, No se siente un proyecto que es fresco porque salió del aire. Si hay frescura es porque se ha trabajado. Digo, con Quique también, pasé claro, 30 años. claro, claro, Tocamos con Quique, hicimos 2 discos, con Falú hicimos 3, con Puente Celeste hicimos 5, creo, con César Lerner hicimos 6, y en cada uno yo siento que hay algo de la persistencia también, buscando la música, ¿no? tal cual, Por un lado hay persistencia y por otro lado también el permiso para decir, che, hasta acá porque yo necesito otra cosa. Y eso también me ha ayudado a buscar digamos, la vigencia del contrato estético que uno tiene con las cosas. Que de claro, golpe, bueno, las cosas tienen también su desgaste y a veces uno dice, bueno, sí, son muchos años de folclore, ahora necesito buscar una música que no tenga rótulo, bueno, volver a insistir en otro lado, claro. ¿no? Hay un proyecto que me gustaría que cuentes, que a mí me llamó mucho la atención, que yo te lo comenté la otra vez cuando nos vimos en el concierto ese que lo fui a ver con Sebastián Espósito, que es Cuareim, un Ajá. cuarteto de cuerdas con voz tocando una música increíble y un disco increíble hicieron. Ujú. Bueno, yo tenía el sueño de hacer una formación de cuarteto de cuerdas y yo, pero también tenía ganas de que no sea el solista que toca arriba de un colchón de cuerdas, porque eso me duerme el segundo tema, y aparte porque me parecía que era como el monumento al narcisismo, ¿no? Entonces Claro, claro, yo claro, quería buscar otra cosa, que era que realmente yo sea parte de la masa y estar con gente que individualmente sea potente. Y empecé a componer para cuerdas, para este cuarteto de cuerdas que ya existía, porque me encontré con Rodrigo Bauzá, en realidad, que es el director del Cuareim, que todavía están andando y están andando con buena salud, digamos, en Alemania. Pero por esas cosas también de la flojera, yo digo, estructural que uno tiene, que en un momento yo recibí por Facebook, che, yo soy Rodrigo, estoy en Berlín, si alguna vez necesitas parar en casa, las puertas de casa están abiertas, así empezó. qué bueno. Soy músico, me dijo, y me gusta mucho lo que haces, así que imagínate, para mí sería un honor. Y yo le contesté en el momento, le dije, mira, yo me voy a Berlín la semana que viene y me encantaría conocerte, ¿no? Porque me había googleado y había encontrado que tocaba de puta madre, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces me fui, ahí lo conocí a Rodrigo, pasamos unos días maravillosos y yo le dije, che, me mostró lo del Cuareim, y le dije, tendríamos que hacer algo juntos, esto es muy Claro. valioso. Yo escribí la mitad del material de ese disco, ponele, la otra mitad son de algunos de los chicos que iban también sus composiciones. Hubo mucha mano arregladora del Cuareim mismo, o sea, en Ah, este caso sobre mis temas trabajó Rodrigo. Yo también trabajé y volví a escuchar todos los cuartetos de cuerdas que yo escuchaba cuando era también a los 20, ¿no? Los cuartetos de Bartók especialmente, los cuartetos de Ravel, y también los cuartetos tardíos de Beethoven, en fin, ujú. escuché un montón de música tratando de aprender alguna cosa y llegué a un producto que está signado por la falta de dinero y por la falta digamos, de fluidez comercial, que es que cada uno del Cuarén vivía en otro país y yo vivía en Latinoamérica.
con lo Claro, cual era no, inviable complicado, absolutamente. Claro. complicado. Lo que pasa es que a pesar de eso nos encontramos en Ámsterdam, trabajamos un mes y pico ensayando en la casa de Federico Natán, que ahora está viniendo más seguido por acá, por Uruguay, su tierra natal, y pudimos ensamblar bastante bien y entrar en Holanda a un estudio de grabación y grabar como pudimos, en la misma sala, por ejemplo, el clarinete se entraba por los micrófonos de las cuerdas, en fin. Pero esto es lo que teníamos, lo pude traer para la Argentina con mucho esfuerzo, ganando un mecenazgo en esa época. Ujú. Habíamos traído para hacer una actuación en Formosa, una actuación en el Museo de Arte Decorativo de acá, donde debutamos en vivo, acústico, o sea, el cuarteto. Ese fue el que fui yo. Ah, bueno, ese Ese fue concierto fue tremendo, tremendo. extraordinario, porque Sí. no teníamos un micrófono, nadie, la gente pudo escuchar algo. Así me hubiera encantado estar de público ahí. Me encantó a mí porque además me llamó la atención que la música era una música muy abierta, digamos, estructuralmente y a nivel ideología, llamémosle musical, y cómo improvisaban. No, ¿Cómo mucho, mucho. improvisaban? Yo dije, Claro, wow, viste, digo, si son músicos académicos tradicionales, wow, tiene un nivel altísimo porque se improvisaba de unas estructuras muy interesantes, los cinco, ¿no? Bueno, vos ni hablar, pero digo, me llamó la atención esto que yo pensaba que era un cuarteto más, llamémosle tradicional, y de repente agarraba uno el solo y wow, era tremendo lo que claro, tocaban, claro. Bueno, esa tremendo. fue la razón por la cual nos encontramos en realidad, Ah, porque yo lo que estuve trabajando con Rodri, que es muy amplio y él tiene mucha formación académica, Rodrigo Bausa, pero tiene un enorme oído y un training con el jazz y con otras cosas, se nota. sí, y con su música natal de Formosa también, ¿no? Las Ah, litoraleñas y demás. Sí, y son mucho más jóvenes que yo y eso también me resultaba interesante a mí en esa sí, época, ¿no? El chelista también, un chelista extraordinario francés. Pero bueno, es inviable que sigamos tocando juntos por lo que te contaba, ¿no? Porque son claro. productos muy difíciles digamos, muy difíciles de comercializar desde mi ineptitud comercial estando en Sudamérica, ¿no? Por ahí si Ujú. hubiera hecho base en Nueva York, Puede ser, sí. tendríamos otra perspectiva. Pero Ujú. bueno, tampoco me quejo de eso porque son elecciones que uno tiene en la vida. Desde Claro. acá estoy feliz y orgulloso de haber hecho ese disco, me alegro que te haya gustado porque a mí me parece como de las cosas más finas que yo hice, Mira. ¿viste? En un sentido. Sí, yo Y también tengo dos hablamos con... discos tuyos en Sí, mi auto, en mi viejo ajá, auto, por supuesto que todavía tiene CD, que es el disco con Quique, uno de los ujú. discos con Quique, y este de Cuarain, que pasó, no sé cuántos kilómetros tiene esos discos encima, ¿viste? Y daban vuelta y daban vuelta y daban, digo, qué bueno que está esto, loco, está Qué bueno. buenísimo, me encantó, me encantó. Che, Sí, ¿y la sí, actualidad, Marcelo? Yo te vi hace poquitos meses con Sebastián Espósito en dúo. sí. ¿Ese es tu nuevo proyecto, digamos? Sí, O uno de los nuevos. es uno de los nuevos proyectos, sí. Con Seba tengo un encuentro muy fresco y muy joven porque no tiene muchos años y no tiene tantos conciertos encima. Le vamos Ujú. agregando conciertos porque le tenemos fe a que va a dar dentro de unos años una personalidad y un filo este, probablemente mayor, pero a mí me encanta lo que pasa con ese dúo. Me Tremendo. encanta, me gusta también otra vez esto que te decía generacional. Él tiene 40 años, yo tengo 60. Bueno, a mí me Está interesa buenísimo. tener esa mezcla energética, me gusta su calle, por así decirlo, de dónde viene el pibe, ¿no? Mm. Este, Eso me gusta la mugre que él ofrece, hablando de la mugre que hablábamos japonesa de antes, y me encantan sus composiciones, a veces son muy sencillas, pero son muy sentidas y tienen su gracia porque en algún momento hace algo que uno no lo esperaba y que le ofrece luz al proyecto. Eh, y tuvimos una sorpresa súper interesante que es que nos sonó el teléfono, a mí me sonó el teléfono y me dijeron de la Filarmónica de Mendoza que nos querían tener Sí, en la programación y sí, que sí. querían hacer los arreglos del disco Cliché. Y cuando nosotros fuimos a Mendoza a tocar sobre la Filarmónica, la verdad es que nos encontramos con que la música era más potente de lo que nosotros la habíamos tomado. Como yo te dijera, si cuando alguien piensa lo tuyo y dice, mira, te lo voy a expandir de esta manera, bueno, no tenés por ahí el imaginario que tiene el otro. Y me encantó, eso también fue Pucharelli y Guevara, que son dos
arregladores mendocinos, que hicieron algunas cosas muy de oficio, digamos, como sin tanta sorpresa, y otras realmente con mucha sorpresa, Mirá, en donde yo sentí que la música nuestra era más valiosa de lo que se percibe por ahora en el entorno, digamos. No porque tenga que ser sinfónica, sino porque me agarró como más confianza, ¿viste? Eso me pasó. Después el otro proyecto actual es el Voy Solo, que yo lo creé en el 2012, que soy yo con la Lupera, pero ujú, resulta que yo he cambiado en todos estos años también, y ya han pasado 10 años, y hoy me siento sumamente fresco, desacartonado, nada, voy al escenario con muchísima alegría, con muchísima... eh, digamos, con por ahí un poco menos de experimentación, porque cuando lo empecé era mucho más experimental, claro. pero también con un poco más de profundidad en algunos lugares, Ujú, ¿no? Y eso lo sigo haciendo, lo mezclo con el klezmer a veces y hago unos loops de klezmer que me divierten un montón y que me mm, encuentran como uniendo un poco mis mundos. A veces voy con el piano, a veces sin el piano, a veces canto, a veces no canto, a veces hago todo con flautas y un poquito de clarinete. No sé, como que es un lugar hiperdinámico y te diría casi es la foto más precisa de lo que estoy en el momento sintiendo o viviendo. Entonces, claro. en ese sentido me gusta lo que pasa ahí. Y en el ¿Qué? transcurso de la vida, a principios de año estuve un mes trabajando en Berlín para estrenar un oratorio de Mm, un colega músico que estaba haciendo un estreno mundial y me quiso de director de orquesta, con lo cual tuve que wow. quemarme las pestañas para subirme a un podio a dirigir un oratorio con 4 cantantes distintos y con coro y con un despelote infernal que me enseñó muchísimo. Disfruté, sufrí, aprendí, me di cuenta de las cosas que me faltan por saber, como para poder subirme a una orquesta y tener fundamentalmente el tiempo de estudio, porque lo estudié apenas medio mes porque no Claro. llegaba con los tiempos del estreno ese muchacho, para ese músico, y para mí fue súper interesante eso también, ¿no? Eh, ver cómo soy yo sin tocar una nota, digamos, con mis En manos. otro plan, claro, en otro plan totalmente Solamente con distinto. mis manos y bueno, y nada, fue interesantísimo. Se convivían ahí, se convivían con las señas, ¿no? Yo hago improvisación por señas Ujú, hace muchos, muchos años porque me encontré con Bach Morris, el que lo trajo a la Argentina sí, en los 90, y siempre hice las señas y me contrataron por eso también, porque querían que mira. alguien dirija lo que estaba escrito y que interceda entre pieza y pieza con improvisaciones espontáneas del Ah, momento y para eso tenía que entrenarlos. Con lo cual fue otra vez una súper experiencia y bueno, eso. Creo que como proyecto en este momento no tengo otra cosa. En Voy Solo suelo meter, y así lo hice siempre, algo de poesía. ah, Me gusta mucho la literatura y a veces tomo prestados algunos textos o para hacer las melodías de una canción o para simplemente traer un espíritu, una idea o una voz que no sea la musical claro, y le doy un contexto sonoro, digamos, es como si yo te dijera que hago la música en vivo de ese relato, ¿no? claro. Que a mí eso como experiencia me gusta mucho. Eh, nada, esta es mi vida hoy. Qué bueno, qué suerte que tenemos los músicos, me parece. No sé qué pasará con otros artistas, pero en el caso nuestro, que, viste, esto no termina nunca. No, no, Nunca terminás de aprender y todo termina el día que partís. Hasta ese momento podés seguir creando y podés seguir haciendo cosas y me parece que gente como nosotros siempre está en la búsqueda de algo nuevo, de algo distinto, de a ver si compongo de esta manera, a ver si compongo de esto, me junto, después de haber tocado con Falú y de tocar con Sinesi, buscar un muchacho mucho más joven como Sebastián, que es un gran músico, y una gran persona además, hay que tomar esa decisión, ¿viste? De buscar un tipo totalmente distinto y mucho más joven que nosotros, ¿no? sí, sí, Un sí, pero hallazgo, es un hallazgo, digo. claro, para mí es un hallazgo y también es es un aprendizaje, porque vos pensás que todos los que tenemos, digamos, una carrera muy armada, como vos y yo, como estabas hablando, como Falú o Sinesi, Ujú, digamos, el pecado capital es que nos repetimos a nosotros mismos, digamos, esto es,
es como, es inevitable, por más que seamos muy Mm, creativos y que seamos buscadores, uno ya conoce sus lugares, sus flaquezas, sus triunfos, y, y esto lo rompe la inexperiencia. claro. Y estar abierto a esa experiencia distinta, a esa inexperiencia, entre comillas, porque tienen su expertise, obviamente, de estar con un músico como Seba, pero tan diferente y tan, digamos, todavía tan eléctrica en cuanto a tantos deseos, tantas búsquedas posibles, me parece que es una oportunidad interesante, ¿no? Ujú. Estabas hablando antes del trompetista que incorporaste en tu banda. Martín Mengel. Martín, y a mí me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Martín es muy joven también, Sí, ¿no? Digo, joven no en el sentido de los años, pero Martín tiene un bebé chiquito. sí, Yo tengo hijos de 35. También tengo niños chiquitos, pero quiero decir, en esos tenores yo mido la vida, ¿no? No en los años cronológicos. claro, tal cual. Y me parece que encontrar nuevos lugares que nos hagan estudiar o componer distinto, como decías, eh, es todo. Es todo, tal cual. ¿No? Es todo. Sí, sí, Eh, sí, sí, no hay Todo libro. es como esa posibilidad de que la vida nos siga sorprendiendo en cada rincón en eso, ¿no? Claro, claro, está buenísimo. Bueno, Marcelo, llegamos al final. Bueno, Fue un placer tenerte, charlar tan rico y tan lindo de tu historia musical, tan ecléctica, como hablábamos al principio. Así que bueno, me encantó tenerte para el ciclo y que hayas accedido a charlar conmigo. bueno, igualmente, Máximo, gracias y avisa cuando salimos. Así lo miro y veo Dale, "Uy, qué pasó". dale, dale, dale. Sí, esto no fue Bueno, editado, no va a ser editado. no, yo Así que sé, yo bueno, sé. queda así. Un abrazo enorme, Marcelo, y gracias. Igualmente, Máximo, gracias a vos. Esto fue el capítulo número 9 del ciclo de referentes y pasó como invitado hoy Marcelo Mogileski. Un abrazo grande, nos vemos.